Hola amantes de la historia y los misterios. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los enigmas más fascinantes y controvertidos de la arqueología, las calaveras de cristal. Durante décadas, estas piezas han capturado nuestra imaginación. Se dice que son artefactos prehispánicos, mayas o aztecas, tallados con una tecnología imposible para su época y que poseen poderes sobrenaturales, desde curar enfermedades hasta provocar visiones del futuro. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son realmente reliquias de civilizaciones perdidas o uno de los fraudes más elaborados de la historia? Acompáñenme en este viaje para separar el mito de la realidad y descubrir la sorprendente verdad detrás de las calaveras de cristal. La leyenda comenzó a tomar forma a finales del siglo XIX y principios del XX. En este contexto, empezaron a aparecer en el mercado del arte unas extrañas calaveras talladas en cuarzo transparente o lechoso. Los anticuarios y coleccionistas las presentaban como tesoros aztecas o mayas, hallazgos únicos que supuestamente habían sido utilizados en rituales sagrados. Uno de los primeros y más influyentes personajes en esta historia fue Eugène Boban, un anticuario francés que vivió en México durante varias décadas. Boban se especializó en artefactos mesoamericanos y jugó un papel clave en la venta de varias calaveras de cristal a museos y coleccionistas privados de toda Europa. Él mismo poseía una colección impresionante y ayudó a construir la narrativa de que estas piezas eran auténticas reliquias prehispánicas. A través de sus catálogos y exposiciones, las calaveras de cristal se ganaron un aura de misterio y antigüedad que las haría famosas. Pero aquí es donde la historia empieza a complicarse, porque las investigaciones posteriores pondrían en duda no solo el origen de las calaveras, sino también la propia integridad de Boban. La calavera más famosa de todas es, sin duda, la conocida como la Calavera del Destino o Calavera Mitchell Hedges. Su historia es digna de una película de aventuras. Según Anna Mitchell Hedges, la hija adoptiva del aventurero y explorador británico Frederick Albert Mitchell Hedges, ella misma descubrió la calavera en 1924. Contaba que la encontró bajo un altar en las ruinas mayas de Lubantún, en la actual Belice, mientras acompañaba a su padre en una expedición. La calavera, tallada en una sola pieza de cuarzo casi perfectamente transparente, era anatómicamente muy detallada, incluso con una mandíbula articulada que se podía separar del cráneo. La calavera, tallada en una sola pieza de cuarzo casi perfectamente transparente, era anatómicamente muy detallada, incluso con una mandíbula articulada que se podía separar del cráneo. Afirmaba que emitía un aura, que podía causar visiones y que los sacerdotes mayas la usaban para desear la muerte. Esta historia, llena de drama y exotismo, se popularizó enormemente y cimentó la leyenda de las calaveras de cristal en la cultura popular. Libros, documentales e incluso películas como Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal se inspiraron en este relato, presentando estos objetos como llaves a conocimientos ancestrales o tecnología alienígena. Sin embargo, el relato de Anna Mitchell Hedges está lleno de contradicciones. No hay registros fotográficos ni diarios de la expedición que mencionen el hallazgo. De hecho, la primera vez que se tiene constancia de la calavera es en 1933, cuando Frederick Mitchell Hedges intentó venderla en una subasta de Sotheby's en Londres, y la documentación de la subasta sugiere que la adquirió de un coleccionista llamado Sidney Burney en 1933, quien a su vez probablemente la obtuvo de... Sí, lo han adivinado, Eugène Boban. La romántica historia del descubrimiento en la jungla parece ser, en realidad,
una invención posterior para aumentar el misticismo y el valor del objeto. Conforme la tecnología avanzaba, los científicos obtuvieron las herramientas necesarias para examinar estas calaveras con un detalle sin precedentes. A partir de los años 90, varios museos importantes, como el Museo Británico en Londres y el Smithsonian en Washington, D.C., decidieron someter sus colecciones de calaveras de cristal a análisis rigurosos. Querían responder de una vez por todas a la pregunta, ¿son prehispánicas o no? Los resultados fueron demoledores para la leyenda. Utilizando microscopía electrónica de barrido, los investigadores analizaron las marcas de herramientas dejadas en la superficie de las calaveras. En lugar de encontrar las marcas irregulares y toscas que dejarían las herramientas manuales de piedra, cobre o madera disponibles en la Mesoamérica precolombina, descubrieron algo muy diferente. Las superficies estaban cubiertas de arcos paralelos y líneas perfectamente rectas. Estas son las marcas características de las ruedas de pulido rotativas modernas, impulsadas por electricidad, herramientas que no existían antes de la segunda mitad del siglo XIX. En otras palabras, las calaveras no podían haber sido talladas por los mayas o los aztecas. Además, el tipo de cuarzo utilizado también levantó sospechas. El análisis de inclusiones minerales reveló que el cuarzo de algunas de las calaveras más famosas, incluida la del Museo Británico y la de París, provenía de Brasil o Madagascar, no de México. Aunque existía comercio a larga distancia en la época prehispánica, es muy poco probable que se importara cuarzo en bruto desde tan lejos para tallar estos objetos, de los cuales, por cierto, no existe ninguna referencia en los códices ni en los registros arqueológicos de excavaciones controladas. Ninguna calavera de cristal ha sido jamás encontrada en un contexto arqueológico documentado y verificado. Todas aparecieron misteriosamente en el mercado del arte. Entonces, si no son artefactos prehispánicos, ¿de dónde vienen? Todo apunta a la Europa del siglo XIX, específicamente a talleres en Alemania, un país conocido por su excepcional habilidad en el tallado de gemas y cuarzo. Es muy probable que artesanos alemanes, aprovechando el creciente interés por las culturas exóticas, crearan estas piezas para venderlas a coleccionistas poco escrupulosos y ansiosos por poseer un tesoro mesoamericano. Personajes como Eugene Boban habrían actuado como intermediarios, comprando estas falsificaciones modernas y vendiéndolas como antigüedades auténticas, construyendo una historia a su alrededor para hacerlas más creíbles y valiosas. No era necesariamente un engaño malicioso en el sentido de que creyeran que tenían poderes, sino un fraude comercial muy lucrativo. Se aprovechó la falta de conocimiento científico de la época para colar estas piezas en las colecciones más prestigiosas del mundo. Pero, ¿por qué una calavera? La imagen de la calavera tiene una fuerte conexión con la cultura mexicana, especialmente con el Día de Muertos y el arte azteca. Los mexicas sí tallaban cráneos, pero lo hacían en otros materiales como basalto, y a menudo los recubrían con mosaicos de turquesa y concha, como el famoso cráneo de Tezcatlipoca que se encuentra en el Museo Británico. También realizaban los tzompantli, que eran hileras de cráneos humanos reales de sacrificados. Los falsificadores del siglo XIX simplemente tomaron este poderoso símbolo cultural y lo recrearon en un material exótico y llamativo como el cristal de cuarzo para hacerlo más atractivo para el mercado europeo. Fusionaron la fascinación por la muerte de las culturas mesoamericanas con la estética y el misticismo del cristal.
A pesar de la abrumadora evidencia científica que demuestra que las calaveras de cristal son creaciones modernas, su leyenda persiste con una fuerza increíble. ¿Por qué nos aferramos a estos mitos? Creo que la respuesta está en nuestro deseo de creer en lo extraordinario. La idea de que una antigua civilización poseía conocimientos perdidos o tecnología avanzada que desafía nuestra comprensión es increíblemente atractiva. Nos habla de un mundo más mágico y misterioso que el nuestro. Las calaveras de cristal son el ejemplo perfecto de cómo una buena historia puede ser más poderosa que la propia verdad. Representan un puente entre la ciencia y la espiritualidad, entre la historia y la fantasía. Para muchos, no importa si fueron hechas en el siglo XIX, su valor no reside en su autenticidad arqueológica, sino en el significado que la gente les atribuye. Se han convertido en símbolos de la nueva era, objetos de meditación y fuentes de inspiración espiritual. Y en ese sentido, su poder, aunque no sea sobrenatural, es muy real. Han influido en la cultura popular, han inspirado a millones de personas y nos han hecho cuestionar los límites de lo posible. En conclusión, las calaveras de cristal no son reliquias místicas de civilizaciones perdidas. La ciencia ha demostrado de manera concluyente que son objetos fabricados en el siglo XIX, probablemente en Alemania, y vendidos como antigüedades falsas. Su historia es una fascinante crónica de fraude, ambición y del deseo humano por creer en lo imposible. Aunque su origen no sea el que la leyenda cuenta, no se puede negar su impacto cultural. Son un recordatorio de que, a veces, las historias que nos contamos son tan importantes como los hechos mismos. Son, en definitiva, un mito moderno, pero uno de los más cautivadores que existen. Muchas gracias por acompañarme en este desenmascaramiento histórico. Si les ha gustado este viaje a través de la verdad y la leyenda, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos misterios. ¿Qué otros mitos históricos les gustaría que exploráramos? Déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Y mañana, a las 19:00, el mayor misterio de la aviación. 239 pasajeros. Un avión que desapareció sin rastro. ¿Qué pasó realmente con el vuelo MH370? Investigación con fuentes oficiales verificadas. Actívala para no perdértelo.